alegría estar nuevamente con ustedes aquí en ABC Familia para hablar hoy de la disciplina y la autoridad en casa, un entrenamiento para padres. Hoy, como siempre, te daremos buenos consejos que te ayudarán a hacer más fácil tu vida en familia. Y nos acompaña nuestra querida amiga Tamara Salmen, pediatra, especialista en conducta y desarrollo infantil, para hablarnos de algo que ella hace muy bien, un entrenamiento para padres en autoridad, disciplina y límites. Tamara, qué gusto que estés aquí. Hola, finalmente. Gracias por tenerme. No, gracias por tenerme aquí. Es un placer para mí. Bueno, como tú eres una experta en este tema, pues háblanos de qué para ti es la autoridad. ¿Por qué es tan importante todo este tema de los límites, la disciplina en casa? Bueno, primero que nada, quería agradecerte tenerme hoy aquí en el programa. Me parece que es un tema que, a pesar que yo pensaba que lo iba a dar una vez, y fue en el año 1998, yo estaba recién llegada al posgrado, lo di en un congreso de pediatría y me pareció que era un tema pertinente porque era lo que yo estaba empezando a ver en mi consulta. Nunca pensé que en el 2012 todavía estaba hablando del tema, me siguen invitando para hablar y dar este tema, y en consulta lo veo cada vez más. Resulta que, sobre todo para los padres que comienzan a formar una familia por primera vez, al niño comenzar a ser una personita, y estoy hablando de un niño que ya está cumpliendo el año y medio de edad, que ya no es ese bebé que papá y mamá podían manejar a su antojo, simplemente lo tenían era que bañar, alimentar, dormir y lucir. Ya comienza a ser una personita con voz y a veces inclusive voto en la casa. Ellos tienen que intervenir de alguna manera para comenzar a hacerse respetar, a hacerlo a él obediente y darle un poquito de estructura a la vida de un niño. Mucha gente se pregunta, ¿por qué tanto el tema de disciplina? ¿Por qué tanta estructura en la vida de un niño? Bueno, resulta que, y siempre me gusta aclararlo, no lo dije yo, lo dijo, vamos a decir, un gurú en lo que es desarrollo infantil, y fue uno de mis mentores en el posgrado que yo hice, que es el Dr. Brazelton. Él dice que después del amor, la necesidad imprescindible que tiene todo ser humano para crecer emocionalmente sano es el sentido de estructura y de disciplina en su vida. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué tarea diaria en casa empieza a formar la disciplina en un hijo? Bueno, en palabras muy sencillas, todo niño debe saber qué puede y qué no puede hacer. ¿Por qué tiene que saberlo? Bueno, porque es la única manera de hacerlo seguro. Una persona que pisa firme en esta vida, una persona segura, es una persona que sabe exactamente qué puede y qué no puede hacer. Y esa es la labor de papá y mamá. Porque muchas veces papá y mamá piensan que no, bueno, cuando entren al colegio, las maestras se lo van a enseñar. De hecho, los niñitos responden muy bien cuando entran por primera vez a un preescolar o a una guardería y comienzan a tener hábitos que a veces les faltó tenerlo fue en casa. Porque resulta que los hábitos, que es lo que se forma a raíz de tener actividades, estructuras, digamos, rutinas que se van repitiendo, ahí comienzan a hacerse los hábitos en el niño. A veces no lo tienen en casa, comienzan a tenerlo en este tipo de instituciones, cosa que no debería ser así. La disciplina comienza en casa desde el momento que el niño nace. ¿Por qué fallamos los papás entonces en casa? Empezando en las disciplinas. Bueno, ¿qué tú sientes? Hoy en día yo pienso que desinformación lamentablemente es así, aunque no debería ser, es algo paradójico, porque resulta que nuestros padres tuvieron mucho menos información que nosotros para saber qué hacer con sus hijos, pero ellos tenían una ventaja, ellos tenían un patrón de referencia. Papá y mamá en aquel entonces todavía no salían, mamá por lo menos, al campo laboral, y ya tenía referencia de su mamá, cómo lo había hecho, y ella podía hacerlo. Las mamás de hoy en día ya son hijas de madres que ya tuvieron que salir a trabajar, no tienen ese patrón de referencia, no saben cómo se hace y se encuentran en esta disyuntiva. ¿Cómo lo hago? ¿Lo estaré haciendo bien? Y tú ves muchos papás hoy en día dicen, no, yo hablo con mi hijo y yo le explico, y resulta que le están hablando a un chiquito de 1 o 2 años de edad, que es un niño... ¿No se le habla a un niño de 1 o 2 años? Bueno, se le habla, entiende, pero no necesariamente razona. Entonces ahí es donde tú los ves que llegan a consulta 2 años y medio, 3 años de edad, con los pelos parados, y yo no sé qué hacer, porque yo le hablo, y veo que no hace lo que yo le estoy diciendo. ¿Será así toda la vida? Y resulta que uno tiene que saber qué cosas él es capaz de entender,
en qué momento el desarrollo se encuentra él para saber qué hacer yo para poder dejarle ese mensaje, dejarle ese aprendizaje. Porque resulta que cuando yo estoy viendo y cuando yo estoy trabajando o tratando a un hito de 1, de 2 años de edad, yo siempre le digo a los papás, no lo veas como el niño de 1 año de edad. Velo como el niño o el hijo de 21 años, de 23 años de edad que tú quieres. Ese chiquito a que tú le estás diciendo no toques, no toques, no toques, es ese mismo que tú a los 21 años le tienes que aconsejar, haz esto, hijo, mejor es que tomes esta decisión, mejor es que tomes... O sea, lo que tú le estás enseñando a los 2, a los 3, es exactamente lo que tú quieres que le dejes a ese adulto que te tocó nada más y nada menos esa gran responsabilidad de formar, porque uno ve al niño como un bebé, pero no te estás imaginando que ese es el adulto que tú tienes que formar. Y cuando tú te das cuenta de eso, es cuando tú de verdad realizas la gran labor que tú tienes como mamá. O sea, que es crucial la tarea de formar y crear disciplina desde pequeña. Desde temprana edad. ¿Y cuál es la tarea que inicia? Yo tengo un hijo de 1 año, ¿y qué debo ponerlo a hacer? Vamos a ayudar a esa mamá que le faltó quizás, pues, es como tú dices, transferir esos conocimientos. Tengo un hijo pequeño. ¿Cuál sería la primera y transversal tarea que yo en el día 0 debo saber que debo cumplir con ese hijo? Bueno, yo diría que desde el día 0 hasta los 6 años de edad. Lo primero que tú tienes que pensar en que tú tienes esa personita en formación, sobre todo para inculcar hábitos. Excelente. Hábitos de comida, hábitos de dormir, hábitos de orden en la casa, hábitos de obediencia, hábitos de prioridades, porque ese mismo orden que tú le estás enseñando, por ejemplo, a tu hijo de 2 años, 3 años de edad, que inicialmente recoge las cosas que él desordenó contigo, más adelante tú das la orden y él las ordena solo, él no necesita que tú lo hagas con él. Ese orden que tú estás viendo, que le estás enseñando a los 3 años, dices, no, para que sea ordenado en la vida. Pero ordenado en la vida no es que ordene su ropa como debe ser, que tenga las gaveticas organizaditas. No, no, no. El orden que yo le quiero transferir a la larga es que él tenga un orden de prioridades, a lo mejor en la toma de decisiones en su vida. Que él sepa, primero es mi deber y luego son los ratos de ocio, de placer. Hasta ahí está llegando el aprendizaje que ese niño está adquiriendo y el que tú le estás infundiendo cuando le estás enseñando simplemente ordenar los jugueticos que él dejó fuera del lugar. Que a veces uno no se da cuenta de la trascendencia que tiene eso. ¿Qué es lo que tú estás viendo en tu consulta con los padres que piden ayuda? Muchos papás desorientados. Últimamente estoy viendo muchos niños a cargo de la casa y no papá y mamá, porque resulta que cuando el niño no ve que el adulto, que es el que debe ser de controlador, es el que me tiene que enseñar a mí el ABC de lo que yo tengo que hacer, empieza el niño a tomar el control. Porque si yo veo que mi mamá me dice, fulanito, no toques esto, fulanito, anda a hacer esto, fulanito, anda... Pero eso se queda en palabrería o termina siendo gritería o amenaza y no ven la acción, porque eso es algo que el niño tiene que ver. Lo que yo digo, se hace. Y eso es lo que le da seguridad. Cuando él ve que eso no se hace, sino que mamá dice y dice, luego ya él grita, y ahí es cuando yo respondo, o a veces ni siquiera respondo, sino que espero que llegue a papá, que es el que pone orden, porque empieza a gritar más duro, o saca la correa y empiezan las amenazas. Entonces ahí el niño se da cuenta, yo tengo el control, porque yo sé hasta dónde puedo llevar a mamá, hasta dónde puedo llevar a papá, hasta dónde lleva ese desgaste emocional en papá y mamá, y a la larga estoy ganando yo, estoy ganando tiempo y quizá me salga con la mía, porque de repente yo no hice caso y terminó haciéndolo mamá, a regañadientes, pero lo terminó haciendo ella. ¿Y qué pasa? ¿Por qué tenemos tan poca fortaleza para que la disciplina en casa se logre? Primero yo pienso que papá y mamá están muy ocupados, y no porque estén trabajando solamente, sino que a veces también llevan el trabajo a casa y no están pendientes de leer a sus hijos, así como suena, leer o interpretar a sus hijos. ¿Tú sientes que queremos delegar a nuestros hijos? Muchas veces pensamos que el tenerlo en manos de otras personas, con el profesor de karate, con el profesor de natación, con la profesora de música, en la clase de pintura, pensamos que por lo menos así está distraído y llega a la casa cansado y lo que me toca es darle escenario y dormir. Y resulta que la profesora de natación, el de música o X, no son las figuras de autoridad en la vida de un niño. Son los padres. Son papá y mamá. Seguimos hablando en el siguiente segmento con más de ABC Familia, autoridad y disciplina en casa. Ya volvemos.